Sí. Aquí simplemente podrías hacer lo mismo, ¿no? O sea, te declaras la constante y aquí le pones el type y el nombre de la clase. Igual a class, enter, ya, ahí está tu clase, esta ya es tu clase. Entonces aquí ya está tu clase, aquí tendrías que colocar los métodos, los privados, y los públicos, ¿no? Público. Atributos privados, aquí serían métodos públicos. Aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos solamente el vector, ¿no? El máximo array, en este caso el ingeniero le llama elemento. La dimensión. Es igual a longitud. En tu caso se llama longitud, en Ray Studio, digo, en Lazarus. Es lo mismo. Porque al final estos son los elementos que vemos, ¿no? En la época, cuando yo cargué 10 elementos, entonces 10. Vos colocaste 5 y esto se hace 5, ¿no? Y estos son la definición del array, ¿no? Dos puntitos array para, en este caso puede ser 1024, no necesitamos tanto. De 1 a 1024 elementos, ¿no? De tipo real. Porque prácticamente es lo mismo, digamos, no, no es si querés lo ocupás, digamos, los decimales, si querés no lo ocupás. Al final es indiferente. Nada más, eso nada más sería. Después ya si querés te haces el constructor, ¿no? Si querés, si no querés, no, no, el ingeniero es indiferente eso. Claro, como te digo, o sea, el ingeniero no quiere perder tiempo en esas cosas porque él piensa que ustedes van a leer y demás. En cambio, el Inge le explicaba que el constructor es para colocar cada uno de los elementos de la celita empiecen en cero, ¿no? Como te dije, es indiferente. En Delphi no. Tal vez, tal vez cuando tengas, o sea, no siempre vas a tener objetos de tipo real. Puede que a veces tengas objetos de la clase número, digamos. En el caso, si fueran objetos de la clase número, ahí sí tendrías que tener un constructor. ¿Por qué? Porque tenés que hacer lo siguiente, pues tenés que hacer esto, tenés que instanciar el objeto, ¿no? Si fuera un array de la clase natural o número. Si fuera así, tendrías que hacer esto en cada elemento del vector, porque si no, no vas a poder utilizarlo. Claro, en cada elemento, si no, no va a funcionar, pues. Por eso aquí en el formulario lo hacemos para poder manipular el vector, ¿no? Ahora, si tenés 1000 elementos en un array, tenés que instanciar los mil elementos. O sea, ahí sí necesitas un constructor, digamos, porque tenés que instanciarlo, porque si no lo instancias te va a salir error, te va a decir, o si no, la posición que está agarrando no tiene recursos para manipularse. Fue creada la instancia. O sea, instancia es crearse, o sea, instancia es cuando aquí te estás creando una instancia de la clase vector. Es como que a esta variable le estás dando una caja para que pueda manipular. Si no, ajá, le estás dando una caja para que él pueda manipular los métodos, sus propios atributos y todo eso. Si no haces esto, pues obviamente esta variable apunta a null, digamos. En este caso, acá es nil. Nil creo que es acá. A ver, si nil es. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si fueran o tipo de datos, digamos, de tipo,
¿cómo se llama esto? De tipo natural, ahí sí tendrías que hacerlo. Pero por costumbre siempre trata de hacerlo. Siempre. ¿Ya? Ah, no, simplemente cuando tenés varios constructores. Por ejemplo, aquí tenés un constructor, luego tenés un constructor parametrizado. A ver, entonces, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno, aquí tenés dos constructores. A ver. Entonces, yo qué sé. Dim. Aquí está. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacía el ingeniero? El ingeniero hacía lo siguiente: hacía un for begin, ahí está for begin, empezaba ahí igual a cero hasta la dimensión, ¿no? Self.dimensión. Es de uno, yo nomás me equivoqué. Body de tipo byte. Está, y aquí qué es lo que hacía, simplemente le hacía un self.elementos, punto elementos, posición, y no, igual a cero, digamos, ¿no? Ah, self.dimensión igual a dim, digamos, dim, digamos. Por ejemplo, en este caso, digamos que querés crearte un vector ya con elementos, digamos, ¿no? O sea, con 10 elementos vacíos. ¿No? Ese es constructor, digamos, ¿no? Aquí pues, simplemente podrías hacer self punto, ¿cómo se llama este caso? No, no, este caso es la variable, ¿cómo se llama este acá? Constante, máximo elemento. O sea, tenés que inicializar todo, ¿no? Solo que le estás diciendo que tu dimensión va a ser de 10 elementos. O sea, ya vas a ver las primeras 10 celditas. Y este create es prácticamente lo mismo, solamente que ahora tenés que decirle dimensión cero. No hay ningún elemento. ¿Sí? Le estás diciendo que todos los elementos del vector van a tener el cero. O en todo caso, puedes decirle un 5 o un 2. Así todos empezarían con 2, ¿no? Claro, dentro de la caja y empieza con 2. Y aquí estás haciendo con cero. La única diferencia entre este de acá y este de acá es que este constructor ya le estás definiendo una dimensión acá, ¿no? Le estás diciendo que va a empezar con los elementos que le pasé. O sea, vas a poder visualizar cuántas cajas vas a querer ver, digamos. Simplemente es un constructor normal, donde la dimensión es cero. No necesitas mandarle nada. Simplemente, ya te dije, los constructores simplemente tienen que darle valores iniciales a este y este de acá. Y, y en el otro- no, las cajas ya, cuando le das al crear, ya los crea automáticamente. Lo que estás haciendo aquí simplemente es que a cada caja le está dando el cero. Ahorita, por lo que aquí le estoy poniendo, sí. Si aquí le coloco 2, todos van a empezar con 2. Aquí le coloco cero, y aquí le coloco, por ejemplo, 10, digamos. ¿Ya? Entonces me voy acá al formulario,
¿Qué es lo que voy a hacer? Antes de hacer eso, ¿qué hago? Me creo una variable, digamos, vector obj, vector objeto de tipo vector, ¿no? Vector punto y coma. Pero aquí me falta agregar la unidad de la clase vector, ¿no? Unidad de la clase vector. Ya agregamos, ya está. Ahora tengo que darle a este objeto, tengo que darle un valor, ¿no? Tengo que darle una instancia. Le estoy diciendo ahí, vector, punto. Ya me sale el crear, tenía que salirme el crear. No me está saliendo el crear. No sé qué nombre le puse, a ver. Create, ¿no? Le pongo ahí create. En todo caso, lo coloquemos es crear ya. Para que no nos freguemos. Para que no nos confundamos con el que viene. Crear, crear. Ahí está el crear. Aunque no te salga, vamos a hacerle crear. Y si le digo 10 elementos. O 20. O 5. Vamos a ver si corre. Dice que 3 errores. Para empezar, está diciendo la constante expresión viola el rango de bounds, me dice. Ah, ya. Pasa lo siguiente, me está diciendo que este es una constante de cuánto, de 1024, y este de acá llega. Ajá, sería que le puedo poner un cardinal ya, cardinal para no tener problema. Cardinal y aquí un cardinal. Ese es un error. Ya está, ¿no? Ya lo creo la celdita. Ahora hagamos el descargar para visualizar nomás. Hagamos el descargar. ¿Cómo sería el descargar? Pues podés hacerte, yo creo que no lo tengo ese en el formulario, lo tengo, acá lo tengo, ¿no? Lo tengo acá. Ah, le puse descargar. Ya. ¿Dónde está acá? Puede ir en la clase igual. Puede ir en cualquiera, depende de vos dónde lo veas más útil. Yo lo veo en la clase porque cualquier objeto va a poder llamarlo desde cualquier lugar. Digamos. No tengo aquí descargar. Ah, ya, esa es una función. ¿Qué? No hay. A ver, no hay igual. Voy a descargar acá. ¿Viste? Entonces debe estar acá debe ser un método en el formulario. Ya, pero de todas formas lo podemos hacer acá, digamos. Vamos a crear aquí, no, serían procedures. Procedures de descargar. ¿Qué tenés que mandarle acá? Tenés que mandarle la dimensión. No la dimensión. Solamente tenés que mandarle la grilla. ¿Ya? En este caso vamos a pensar esta grilla de acá. O sea, este de acá. Ya me sale un error, ¿no ves? Un error porque no hay en el uses. Acá no hay un uses. Así como este. Debajo de la interfaz tiene que haber un uses. Punto y coma. La otra tengo que agregar esta grilla. Esta grilla se encuentra acá. No me equivoco. O sea, acá en el BSL Grid se encuentra. Tienes que agregarle ese a la unidad. Ya te lo va a reconocer. Nos creamos el método. Este es el método. Aquí simplemente tenés que copiar esto, ¿no? En este caso es objeto. Entonces la grilla B. El objeto ya sabemos cuál es el objeto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar simplemente todo esto. Voy a copiar y ya te explico qué es lo que hace. Ya lo copié. Aquí lo siguiente que me dice objeto. Porque es self. Aquí simplemente es self. Self aquí tiene que ser dim, digamos, ¿no? Está. Aquí lo mismo. Cuando digo self.dimensión, yo ya sé que esto es un atributo de la clase actualmente. Luego, ¿qué más? Aquí me está saliendo un error. Me dice que no puedo obtener ese elemento. Entonces aquí le coloco self, dimensión. Bueno, en este caso tiene que ser, no la dimensión, sino elementos y la posición. Sale error, mira, no puedo convertirlo.
Eso es porque obviamente igual tengo que importar todo esto. O sea, para evitar todo ese problema me puedo importar todo esto, digamos. No hay que depender tanto de eso. Haz todo eso y ya no pasa nada. Ahí está. Entonces, al final, este es el descargar. Mira, en el descargar tengo que mandarle una grilla. A ver. Entonces, ahí le tengo que mandar el string grid 1, la grilla que está en el formulario. Luego le estoy diciendo en la posición 00, quiero que lo limpies. Luego la 01 igual quiero que lo limpies, pero no es necesario. Si quieres lo limpias, yo creo que no, porque está vacío. Le estoy diciendo cuántas columnas vas a tener. Sí, ¿cuántas filas? Dos. La posición nomás. Y ya en la primera simplemente le estoy diciendo desde uno hasta la dimensión, obviamente. Y aquí le estoy diciendo, obviamente la celda, vos sabés que este empieza con i-1, ¿no? O sea, este empieza con... O sea, este de acá son las filas. Ajá, al revés es fila y este es columna. Entonces la columna cuando sea uno, aquí tiene que ser cero. Columna cero, o sea, en la grilla se maneja desde la columna cero. Por eso le quito un uno a cada uno de estos. Si esta es columna, no, este es fila y esta es columna. Eso. Y aquí solo le estoy pasando de float a string y la posición del elemento i. Y aquí simplemente i. Ya, o si te es más fácil, vamos a colocar acá var, o en todo caso, elemento de tipo real, y le coloco, uy, posición de tipo, ¿qué es i? No sé, un cardinal. Cardinal, digamos, ¿no? Entonces, aquí simplemente le digo, el elemento, ¿cuál va a ser el elemento? El elemento es todo esto, ¿no? ¿Cuál es la posición? Posición, es simplemente i. ¿Ok? Simplemente le tenés que transformar float str, le mandas cuál vamos a transformar el elemento, y aquí cuál va a ser la posición, obviamente pos. Eso nomás. El cero obviamente te dije la fila. Entonces la fila cero va a tener que ser los elementos y la fila uno va a ser la posición. Sí, el contador. Eso nomás. Y eso le tenemos que dar al formulario, ¿no? Aquí en el botoncito. Descargar, le digo yo, self igual polf, self, vector, objeto. Pero de ahí no vas a retornar nada, pues. No vas a retornar. No vamos a retornar nada. Descargar. ¿Te das cuenta? Me dice, no, necesito una grilla, me dice, ¿no? Le voy a poner self, punto, aquí creo que está el string de aquí está. String return. ¿Cuál? ¿Este de acá? Pero es que esta es una clase igual, pues. Es una clase que se llama form. Bueno, en todo caso se llama tform1, pero está haciendo herencia de la clase tform. Y ahí, si te das cuenta, igual tiene sus atributos. Entonces, no self es donde sea. Aquí, por ejemplo, si le digo aquí self es porque le estoy diciendo estás usando atributos de esta clase. ¿Y cuál es la clase? Obviamente la clase tform. Y aquí pueden los métodos, digamos, ¿no? Y aquí estoy colocando variables. Estas son variables globales, por si acaso. Si querés, igual lo podemos meter acá, digamos, pero no. ¿Ah?
¿Cuál? Ah, estos solo son variables globales. No pertenecen a la clase. Sí. Por ejemplo, si recién cuando puedo hacer self, recién cuando esté acá, voy a hacer así self, digamos, ¿no? Punto. Self, punto. Así, digamos, ¿no? Pero aquí no me reconoce este vector porque no pertenece a la clase. Entonces tengo que agregarle este acá, tengo que agregarle acá. Bueno, como privado, si quieres lo poner. Y recién. Pero, pero ya sabes por qué. Entonces aquí le estoy pasando a la grilla uno y aquí la grilla uno simplemente, ¿qué está haciendo la grilla uno? La grilla uno, pues aquí está la grilla. Pasa como B y lo que hace es a la grilla uno le está cambiando la columna, la fila y le está agregando elementos. Y lo ejecutamos. Si te diste cuenta, en el constructor que tenía, en el constructor tenía crear 5 elementos, ¿no? Entonces ahí yo le doy descargar, salen todos con 10. Eso fue en el constructor que lo modifiqué, ¿no? Aquí, aquí está. ¿No? Y ya sale que hay 5 elementos. Y eso es porque estoy pasando acá en el constructor 5 elementos. Y obviamente que si ocupo el otro constructor, el que no tiene parámetros, obviamente ahí ya no sale nada. Ya me acuerdo por qué lo limpié. Pasa que cuando lo hacía, ¿no te acuerdas que aquí lo limpiaba? Sí. Ajá, y era porque a veces cuando le daba descargar cero, me quedaban elementos acá, basuras, digamos. O sea, como que ya había cargado otros y cuando le daba otra vez descargar, se quedaban ahí los elementos. Para que no ocurra eso, simplemente los trataba de borrar. Ajá. O al menos estas celditas de acá, ya que estas celditas no se pierden. Solo por eso. Porque no se pierden, o sea, nunca, siempre van a estar al menos, siempre va a haber mínimo una celda. Mínimo. No puede haber cero. Y así, ya está, ese es el descargar. Y el cargar ya sabes cómo se hace. En el, en el constructor. Sí. Si tuvieras elementos de tipo natural, de la clase natural acá, tendrías que haber puesto acá, tendrías que haber colocado igual, o sea, todo esto igual a natural.create. Eso sería cuando tengas, si tuvieras, o sea, aquí es de tipo real. Si tuvieras de tipo natural, y natural es un objeto, no es un tipo de dato así, primitivo. Es una clase de tipo, es un objeto, como te digo, pero es de tipo objeto. Este no es un objeto, es un tipo de dato primitivo que ya existe en el lenguaje. En cambio, el otro es un objeto que tenés que instanciarlo. Por eso aquí tengo que tener que instanciarlo acá en el constructor. Aquí sí necesitas constructor sí o sí. Si no, no vas a poder manipular. ¿Cómo? O sea, por si alguna vez te topas en una materia y ese es un vector de tipo de un objeto. O sea, no siempre tu array va a ser de tipo real. En la vida real no manejamos eso, digamos. No manejamos real. En la vida real manejas datos, manejas personas, digamos. Una clase persona, la clase tiene tu nombre, tiene tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu código. No vas a ver esa información. Si yo solo te lo explico así para conocimiento general.
Ya. ¿Ya qué más querés saber? ¿Cuánto querés que, con cuánto querés que inicie? No, aquí nomás podés agregar un atributo. Digo, una variable por parámetro. Y le pasas le pasas, digamos, ¿no? No sé si me entendiste. Sí. Para eso existe el cargar. El constructor, el objetivo del constructor es darle valores a tus atributos. Ese es el objetivo del constructor. Ahora estos de acá. Porque estos no empiezan con valores. La computadora agarra cualquier espacio de dirección de memoria y lo que tenga ahí se queda ahí. Por ejemplo, yo que sé, agarró una posición X o una de la RAM, una posición X, como te decía, y puede que esa posición tenga datos y eso lo otorga, o sea, es dato basura. Entonces, para evitar esos inconvenientes de que agarre datos basura, tenés que darle valores en el constructor. O al menos, en este caso, tenés que darle valores a tus atributos, valores neutros, digamos, o valores en los que necesitas que empiecen sus valores neutros, digamos, ¿no? Por ejemplo, de un número natural, su valor neutro es el cero. De una cadena, su valor neutro es la cadena vacía. Ajá, exactamente. Es lo mismo que vos tenés. Es lo mismo que tenés en tu método. Buscar un vector. ¿No sería buscar un elemento? Ya. O sea, aquí hay esos métodos, pero ¿qué métodos? Hay tres tipos de búsqueda. Te comento, a ver, la búsqueda secuencial. Esta búsqueda secuencial es buscar un elemento de un vector, ¿no? Busca un elemento de un vector. La única diferencia, como es secuencial, es que tiene que, por ejemplo, buscarlo, ¿no? Buscarlo. Ya, esta búsqueda secuencial no importa el orden, ¿o sí? A ver, dice secuencial ordenada, no. Este de acá sí importa el orden. Aquí no importa el orden. O sea, puede estar el vector como sea, ¿no? Puede estar así, desordenado. Entonces aquí no importa el orden, ¿no ves? Entonces el orden, como te digo, no importa el orden, solo tenés que ir buscando. Ahora, en esta ocasión el ingeniero mencionaba dos cosas. O sea, hay varias formas de buscar esto, ¿no? Hay otros docentes que ocupan banderas, otros que no ocupan banderas. Es depende de cómo esté tu lógica. ¿Ya? Por ejemplo, yo veo código así y digo, el que ha hecho esto, yo puedo decir que tiene buena lógica porque se está ahorrando el tiempo de usar banderas. No te estás ahorrando un paso, digamos. Te estás saltando, ajá, te estás saltando un paso. El while es para buscar el elemento. Para, o sea, o sea, para el recorrido, digamos, ¿no? A ver, te lo voy a graficar acá. Hacerlo rápido. 120. Ahí, chucha.
No, pues la esencia del vector es simple, ¿no? Digamos que tenés acá el 40, aquí tenés el 10, aquí tenés el 20, aquí tenés el 30. Ya. Entonces, sí o sí, para un vector tenés que hacer un recorrido, ¿no? Sí o sí, no hay de otra, pues tenés que acceder acá, luego acceder acá, luego acá, luego acá y acá vas hasta acá. Y aquí muere, ¿no? Hace un corte. Ahí acaba el while. Entonces, sí o sí, el vector vas a tener que hacerlo recorrido. Y para el recorrido, sí o sí necesitas bueno, podrías usar un for, podrías usar un repeat, pero depende cómo estés acostumbrado. El ingeniero siempre ocupa, o sea, la mayoría ocupan while, porque ese consulta antes de avanzar, digamos, ¿no? Porque de entrada pregunta, ¿no? El while pregunta la entrada, ajá, en la entrada pregunta, ¿no? En cambio, el for es lo mismo que un while, solamente que te ahorras un incrementador. Solamente, ajá, solo te ahorras el contador, nada más. Pero el problema del for es que es lineal, porque no hay más condiciones, solo hay una condición, de 1 hasta 1000, digamos, ¿no? Le dices de 1 hasta 100. Ajá, eso nomás. Ya, y el repeat, obviamente el repeat un tilde al final, ¿no? Si no me equivoco, iba así hasta el final. Por acá salía, creo. No, pero como una cosa. A ver. Pero preguntaba al final, digamos. Y aquí en cambio pregunta la entrada. Entonces, esto no lo suelen ocupar mucho. Esto lo ocupan más porque siempre tienen que consultar antes de hacer algo. Este, el while. Este es un for, es igual que un while, solamente que este solo es lineal. No puedes colocar más de una condición. En tu mente tenés que decir un vector simplemente necesita que hacer recorridos. Necesita hacer recorridos. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, la búsqueda secuencial, digamos, tenemos que buscar digamos, el 20. ¿Ya? En este caso, sí. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente pregunto acá. Hay dos condiciones ahí. La primera condición es mientras i sea menor o igual a cuánto, la dimensión. Y la otra es si el elemento, digamos el vector, en la posición i es diferente. Ajá, diferente de la e. O sea, hay dos condiciones. Primero que nada, pregunta, ¿estamos dentro de la dimensión? Sí, ¿no? Dime hasta acá, digamos. 4. Y 4, ¿y este cuánto es? Este es 1. 1 menor o igual a 4, sí. Estamos dentro de la dimensión, sí. Ahora pregunta, y además, este elemento de sub i, ¿cuál es? 40, ¿no? Es diferente del 20, verdadero y verdadero. Cumple las dos condiciones. ¿Qué es lo que hago? Avanzo al siguiente. O sea, hago un i más o i igual a i más 1. Lo mismo, seguimos. Pues, eso es el guay. Ese es el guay. Solo estoy incrementando. Estoy pasando a otra posición nada más. ¿Y aquí qué le digo? Le digo, el 10 sigue dentro del rango, o sea, la posición 2 sigue dentro del rango del i. Sí. Y además, en este caso B sub i es el 10. Es diferente del 20. Verdadero y verdadero, cumple. Pasamos al siguiente. ¿Cómo paso al siguiente? Solo incremento, ¿no? Nada más. Ahora, aquí, seguimos dentro del rango. Sí, seguimos dentro del rango. Y además, el elemento B sub i, que es el 20, es diferente. Ese me da falta, ¿no? Entonces, este de acá no cumple. Porque este de acá no cumple, se sale del while. Ya, se sale del while. Y aquí simplemente le digo lo siguiente. Le digo y es mayor o igual a la dimensión. O estaría preguntando, ¿recorrimos todo el vector? Claro. Si recorrió todo el vector, significa que no lo encontró. O sea, si y llegó hasta acá, digo.
Ajá, es porque no la encontró, ¿no? En este caso, no. ¿Y cuánto vale I? 3. Mayor que 4. 3 mayor que 4. No. La posición. Retornas la posición. Es un word, ¿no? O un natural o un íntegro si quieres. Es solo un número, una posición. No, no, la secuenciación no importa el orden. Aquí ahorita no importa el orden, viste que la encontró al 20, ¿no? Ahora, ya, está bien. Sí, de uno a uno, está bien. Ahora, ¿qué pasa si encontramos al 30? Digo, al 50. No, ahí no, ¿eh? Entonces, ¿dónde va a quedar ahí? Acá no, ¿eh? En la posición 5. Y se va a salir el vuelve va a decir cuántos. ¿Y sigue dentro del rango? No, falso. Como este me da falso, este de acá ya ni pregunta por este. Entonces, 5 es mayor que 4. Sí. Lo que significa que no encontró, ¿no? Por lo tanto, y tiene que ser cero. Ujú. Lo cual en tu mente tiene que decir que si retorna un cero es porque no lo encontró, y si retorna mayor que cero es porque lo encontró. Sí. Ya. Sí, es así. Te comento lo siguiente. Vamos al ordenamiento merge sort. El merge sort y el quick sort son los más eficientes que hay. O sea, este de acá, merge sort y el quick sort son los ordenamientos más eficientes que hay actualmente. Ya, igual, pero son más complicados de programar porque hay mucha lógica por dentro de esos métodos. El detalle es el siguiente. Vos ahorita estás programando de manera iterativa. En programación 1 vas a programar de manera iterativa. En programación 2 vas a ver recursividad. Lo que estabas mencionando, ¿no? De manera recursiva, lo vas a ver en programación 2. Pero el detalle es que el merge sort no se puede, o sea, no es que digo que no se puede hacer de manera iterativa, pero sería re difícil, porque tendrías que ocupar otras cosas que no sabes ahorita todavía. Entonces, ¿por qué? Este es mi vector, 859392, ¿ya? Entonces, el merge sort hace lo siguiente. El merge sort lo que hace es simplemente, viene por acá, ¿no? El vector tiene 6 elementos, ¿no? Lo divide a la mitad. Lo divide a la mitad en dos vectores. Luego este de acá, estos tres elementos los divide en dos vectores. Estos dos vectores lo dividen en
hasta que queden únicos, ¿no? Y así. Luego de eso, ¿qué es lo que hace? Obviamente, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si te das cuenta, si te das cuenta, vámonos a este lado derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa al lado derecho? Lo mismo, lo fue dividiendo. Pero cada vez que fue haciendo una división, no es una división, digamos, una división física, es una división lógica. O sea, vos estás asumiendo en tu mente que estás dividiéndolo. ¿Y cómo vas a saber eso? Porque aquí tenés una posición A y tenés una posición B. ¿Ah? Posición A y B. Entonces, aquí tendría que ser desde A hasta B medio, ¿no? Eso. Entonces, lógicamente vos lo estás dividiendo. Sí. Lógicamente, no físicamente. Entonces, lo mismo acá. Aquí igual va a pasar a... Uh-huh. Solo son parámetros en el rango de B. Pero va a llegar un punto en el que tanto para hacer esto y esto, mínimo tenés que tener dos elementos. Mínimo dos elementos. Aquí hay dos, ¿no ves? Lo divide. Cuando hay un elemento no va a hacer nada. Eso aquí en el merge sort. ¿Ah? Saco la cantidad de elementos y le digo, mientras n sea mayor o igual a 2. Mientras, ajá. ¿Qué pasa cuando hay un elemento? No hace nada, se sale por falso. No, sí, era menor a f, ¿no? Pero para saber, o sea, como te digo, para saber la cantidad de elementos tenés que hacer b menos a más uno. O sea, esa es la cantidad de elementos que hay. La cantidad de elementos tiene que ser mayor o igual a 2 ya. Entonces, es lo mismo que me pasaste ahorita. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy dividiendo la mitad, ¿no? Ajá. Sí. A partir de 5 más.